Muy buenas noches tengan, estimados doctores. Vamos a continuar con la segunda clase de esta semana dedicada a enfermedad del estómago o enfermedad gástrica. Ya el día de ayer tuvimos la primera parte como una parte introductoria, especialmente del tema de la anatomía, fisiología y también de los estudios complementarios que uno puede solicitar cuando está frente a un paciente con patología gástrica. El día de hoy vamos a comenzar con un tema muy puntual, en el sentido que se encuentra inserto en nuestra bibliografía para la residencia, que es justamente la enfermedad ulceropéptica. Como estamos ya acostumbrados, pues vamos a comenzar recordando lo que vimos la clase anterior. Y justamente en la parte de introducción de patología de estómago revisamos, ¿no? Las divisiones anatómicas que presenta el estómago, hablando del cardias, de la zona donde el esófago se une con el estómago, el fondo gástrico, la parte superior del estómago que se extiende por encima de la unión gastroesofágica, el cuerpo, que es la parte principal del estómago, el antro, la parte inferior que se conecta con el píloro hacia el duodeno, y el píloro, como el antro pilórico o también nuestro esfínter pilórico, la válvula que regula el paso de contenido gástrico hacia el duodeno. Respecto a la irrigación arterial, tenemos, ¿no?, las arterias gástricas izquierda y derecha, las arterias gastrobiliares izquierda y derecha que forman esa red de estas cuatro arterias que le otorgan la capacidad de ser el órgano, la parte del tubo digestivo con mayor irrigación. Respecto al drenaje venoso linfático, pues se encuentra en relación a los vasos sanguíneos arteriales. Y en la inervación, pues tenemos para el sistema parasimpático la inervación dada por los nervios vagos y para el sistema simpático, los nervios simpáticos de T5 a T10 hacia los nervios esplácnicos y hacia el ganglio celíaco. Respecto a las células y sus funciones, recordamos, ¿no?, que tenemos las células de la mucosa, células mucosas que se encargan de secretar moco y bicarbonato para proteger la mucosa gástrica. Tenemos células parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Tenemos las células principales que secretan pepsinógeno, que es un precursor de la pepsina. Dentro de las células endócrinas más representativas tenemos las células G que producen gastrina, que se encarga de la estimulación de secreción ácida. Las células D que producen somatostatina, que tiene más bien un efecto inhibidor, un efecto regulador del proceso de producción de ácido. Y las células enterocromáfines o S, enterocromáfines que producen histamina, que la histamina también se encarga de estimular la secreción ácida, como también la secreción de gastrina. Respecto a la fisiología, recordamos, ¿no? Tenemos tanto funciones secretoras como funciones motoras. Desde las funciones secretoras tenemos la secreción de ácido, la secreción de pepsina, la secreción de factor extrínseco, la secreción de moco y también la secreción de hormonas gastrointestinales. Dentro de las funciones motoras, almacenamiento de alimentos, la relajación receptiva, el alojamiento, también una función de molido y mezclado, el vaciamiento o vaciado controlado y también el mantenimiento periódico interprandial. Respecto a la barrera mucosa gástrica, pues tenemos tanto componentes como mediadores. Dentro de los componentes tenemos la barrera mucosa, la secreción de bicarbonato, la barrera epitelial, la microcirculación y la presencia de neuronas sensoriales aferentes. Como mediadores tenemos las prostaglandinas, el óxido nítrico, factores de crecimiento, o factores de crecimiento, la histamina, el péptido liberador de gastrina, entre otros. Cuando hablamos de los signos y síntomas que presenta un paciente con patología de estómago, pues esto suele ser bastante general, bastante difuso, digamos, no son síntomas muy específicos, porque el paciente suele presentar dolor, pérdida de peso, saciedad temprana o incluso anorexia. De igual forma, pues puede presentar náuseas, vómitos y distensión abdominal. Y en general, podemos englobar lo que se conoce como indigestión o dispepsia al conjunto de síntomas como el dolor, la distensión abdominal, náuseas y la saciedad temprana. Dentro de las pruebas de diagnóstico que tenemos para el diagnóstico de patologías del estómago, el texto nos habla de la parte de la endoscopía, como una esófago-gastroduodenoscopía, los estudios contrastados, como el estudio gastrointestinal superior con bario, los estudios de imagen de tomografía y resonancia magnética, que son más que todo útiles para el estadiaje de patología neoplásica gástrica, también la ecografía endoscópica, los análisis de secreción gástrica,
la scintigrafía y luego tenemos un grupo de pruebas para la detección de infección por Helicobacter pylori, que van desde la serología, el examen histológico, la prueba rápida de ureasa, la prueba de aliento con urea marcada con carbono, los estudios de antígeno fecal, hasta el cultivo. Y finalmente, pruebas de motilidad antrodenal y electrogastrografía, que sirven más que todo para evaluar alteraciones en el vaciamiento gástrico. Muy bien, eso respecto a lo que habíamos visto el día de ayer en nuestra clase introductoria. Ahora vamos a dar curso al caso clínico de esta clase. Y dentro de nuestra historia clínica tenemos, ¿no?, un paciente masculino de 50 años con antecedentes de hipertensión controlada con amlodipino. Se presenta en consulta por dolor epigástrico ardiente de 4 meses de evolución. El dolor es intermitente, se alivia parcialmente con ingesta de alimentos y antiácidos, pero reaparece unas horas después. Refiere náuseas ocasionales, pero niega vómitos. El paciente no ha experimentado pérdida de peso significativa, tampoco hemorragia digestiva, no hay cambios en el hábito intestinal. El paciente menciona que el dolor empeora por la noche y lo despierta del sueño. El paciente tiene antecedentes de consumo regular de antiinflamatorios no esteroideos, AINES, debido a un cuadro de dolor lumbar crónico. En el examen físico no se encuentran hallazgos significativos y en las pruebas diagnósticas se le solicita una endoscopía digestiva alta, revelando, ¿no?, una úlcera duodenal de 1 centímetro en la primera porción del duodeno, con bordes bien definidos y sin signos de hemorragia activa. Los laboratorios, una hemoglobina de 13,5 gramos por decilitro, un hematocrito de 40%, glucosa 98 miligramos por ciento, función hepática y renal normales y una prueba para Helicobacter pylori positiva. Muy bien, esto es respecto a nuestro caso clínico que lo vamos a resolver finalizando la parte teórica. Y ahora vamos a dar curso a las preguntas. Y si bien se han facilitado las preguntas con anterioridad, pues vamos a tratar de resolver, hacer el ejercicio, ¿no?, de resolver las preguntas en menos de 30 segundos para cada una a partir de este momento.
Muy bien. Entonces, antes de ingresar a lo que viene a ser mm, la enfermedad ulceropéptica como tal, les había mencionado ya ayer que tenemos la parte introductoria que habla de anatomía, histología, la fisiología, los signos y síntomas, las pruebas diagnósticas. Y antes de abarcar el tema de la enfermedad ulceropéptica, hace un hincapié para hablar sobre la infección por Helicobacter pylori. Veamos. Eso me parece importante. He logrado identificar alguna que otra pregunta que ha sido muy similar o cuyas respuestas se encuentran más o menos por estos párrafos en evaluaciones anteriores, o sea, de gestiones anteriores. Por eso también me ha parecido importante que lo podamos repasar en este momento y no irnos directamente con la enfermedad ulcer péptica. Y vamos a ver que tienen mucha relación, en el sentido de que la infección por Helicobacter pylori es muy importante, está muy distribuida a nivel mundial, ya que el texto nos dice, no, más del 50% de las personas de todo el mundo están infectadas con Helicobacter pylori. La infección es una enfermedad crónica y no se resuelve espontáneamente si no recibe un tratamiento específico. En todo el mundo, la gastritis por Helicobacter pylori representa del 80 al 90% de los casos de gastritis. La gastritis crónica relacionada es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de una úlcera péptica e incluso un adenocarcinoma gástrico. El tratamiento exitoso elimina en gran medida la úlcera péptica recurrente en pacientes infectados, siendo así que incluso la erradicación mundial del Helicobacter pylori podría colaborar a erradicar también el carcinoma gástrico, una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial. La infección también se relaciona con los linfomas de tipo MALT, la dispepsia, pólipos gástricos hiperplásicos e incluso la púrpura trombocitopénica inmune. Los seres humanos son el único reservorio para la infección. Se presume que la infección se produce por la ingestión oral de la bacteria, lo que altera drásticamente el microbioma gástrico. El predominio de la infección varía entre poblaciones y está fuertemente relacionado con las condiciones socioeconómicas. Es así que en países en vías de desarrollo, la infección ocurre casi siempre durante la infancia y más del 80% de los adultos se encuentran infectados. La reinfección después del tratamiento curativo es frecuente, lo que hace difícil poder manejar esta infección. Los familiares de las personas infectadas y los trabajadores de la salud tienen un mayor riesgo de infección. Si nosotros nos vamos a las características de la bacteria, pues ella cuenta con flagelos especializados y un rico suministro de ureasa. La bacteria entonces está especialmente equipada para poder sobrevivir en el ambiente hostil del estómago. La patogenia de la infección implica la supervivencia en la luz gástrica ácida, el movimiento flagelado desde la luz a través de la capa de moco de la célula epitelial de la superficie y su adhesión a la célula epitelial de superficie. Además, también produce toxinas. Estamos hablando de la citotoxina A, vacuoladora, o aquella también que es el gen asociado o el gen A asociado a la citotoxina. Hasta un 15% de la proteína que tiene la bacteria se compone de ureasa, que convierte la urea periplasmática en CO2 y amoníaco. Esto amortigua el ácido circundante. El efecto neto es un debilitamiento de las defensas de la mucosa. Aquí tenemos una figura en la cual el texto nos muestra, ¿no? Cómo tenemos los efectos del Helicobacter pylori para la patogénesis o para el inicio del desarrollo de una úlcera duodenal, por ejemplo. Entonces, tenemos la adquisición del Helicobacter pylori, su infección crónica en el estómago y cuando hablábamos de somatostatina, el día de ayer les decía, ¿no? Se ha descrito que el Helicobacter pylori afecta a la secreción de somatostatina que se encarga de inhibir, de controlar la secreción ácida. Entonces, afecta a la secreción de somatostatina, existe una desregulación con la gastrina, lo que produce un aumento en la secreción de ácido. A esto se puede sumar otros factores múltiples como el tabaquismo, la edad de la infección, etcétera, y van
produciendo una metaplasia gástrica a nivel del duodeno, ¿no? El duodeno intenta defenderse, cambiando su mucosa a una mucosa de tipo gástrica. Esto favorecido también por la colonización del Helicobacter pylori en el duodeno. ¿Qué es lo que va a hacer cuando el Helicobacter pylori llega al duodeno? Pues produce un cuadro de inflamación, lo que se conoce como duodenitis, y también disminuye la secreción de bicarbonato en el duodeno, lo cual altera nuestra barrera mucosa protectora, favoreciendo la ulceración en el duodeno. A nivel celular, tenemos esta otra figura del texto, ¿no? La figura número 25 del capítulo 26, que nos menciona el tipo de interacciones que existen entre el hospedador y el patógeno en la fisiopatología de la infección por Helicobacter pylori. Aquí tenemos, ¿no? Cómo tienen que llegar las bacterias a adherirse a la célula epitelial y existe esa reacción, ¿no? La reacción con las toxinas, reacción con los flagelos, que permite la alteración. Aquí podemos ver, ¿no? La expresión de interleucinas. Vamos a tener una alteración respecto a la traducción de los mensajes que se encargan más que todo de la producción de somatostatina, pero en general la respuesta a toda infección va a ser una respuesta inflamatoria. Aquí vemos, ¿no? Cómo se van estimulando los macrófagos, cómo empiezan a aparecer los polimorfonucleares, los neutrófilos, como las primeras células que aparecen como la respuesta celular a una infección, y posteriormente con el estímulo de interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, ya tenemos la presencia de las células T y junto con la activación de las células T, la activación de las células B para ya empezar a producir nuestra inmunología humoral, la formación de los anticuerpos. Ahora, en general, entonces lo que hace la infección es provocar una pangastritis que inicialmente no es erosiva y que es seguida invariablemente por el desarrollo de una gastritis crónica, porque el cuerpo no es capaz de eliminar por completo la bacteria, ¿no? La bacteria es capaz de sobrevivir al ambiente del estómago. La gastritis antral ocurre en 10% de los pacientes y predispone a la enfermedad ulceropéptica. En cambio, el otro 90% desarrolla una inflamación crónica del estómago proximal, estamos hablando del fondo o del cuerpo gástrico, que puede provocar cáncer gástrico en aproximadamente 1 a 3% de este grupo. La infección es la principal causa de ulceración péptica. Tienen 3 veces y media más probabilidades de desarrollar enfermedad ulceropéptica que los pacientes que no están infectados. Y hasta 90% de los pacientes con úlceras duodenales y al menos 70% de los pacientes con úlceras gástricas tienen la infección. Aquí tenemos esta figura del texto, es la figura número 26 del capítulo 26, que nos dice cómo el tratamiento del Helicobacter pylori disminuye en forma radical la incidencia o recurrencia de las úlceras tanto gástrica como duodenal. Aquí tenemos cuando solamente tratamos al paciente con aquí en este caso un inhibidor de los receptores H2, una ranitidina, por ejemplo. Solamente si tratamos con ranitidina, la recurrencia de la úlcera duodenal y de la úlcera gástrica es alta. En cambio, si tratamos al paciente con el antiácido y aparte con antibiótico, entonces la recurrencia es más bien baja. Eso explica entonces la relación que puede existir entre la infección activa con la presencia de la enfermedad ulceropéptica. En pacientes con úlcera duodenal causada por la bacteria, la gastritis antral asociada conduce a una hipergastrinemia, una hipergastrinemia relativa al agotar la somatostatina antral. ¿Qué sucede? Se relaciona con una reducción en los niveles de somatostatina, la disminución en la producción de ARN mensajero de la somatostatina y también la disminución de las células D que se encargan de la producción de somatostatina. Entonces, recordamos que la somatostatina es inhibidora, es moduladora, reguladora de la producción de gastrina. Entonces, al no existir esa regulación, existe la hipergastrinemia. Este mecanismo puede estar relacionado a una alcalinización antral, recordando que el estímulo ácido del antro estimula la liberación de somatostatina, también al efecto de las citocinas tóxicas en las células antrales de tipo D, y también la producción de N-alfa metilhistamina,
que es agonista de los receptores H3, en este caso de las células centrales, que también disminuyen la liberación de somatostatina. En resumen, por diferentes vías, la infección del Helicobacter pylori va a disminuir la producción y la liberación de somatostatina, produciendo que no existe ese efecto inhibidor y exista la hipergastrenemia. El tratamiento exitoso elimina la recurrencia de la úlcera y también la necesidad de tomar inhibidores de bomba de protones a largo plazo. Incluso el uso prolongado de los inhibidores de la bomba de protones puede conducir a una gastritis predominante en el cuerpo. Y acabamos de decirlo, cuando la infección o la gastritis se localiza en el cuerpo, hay mayor riesgo de gastritis atrófica y, junto con esta, incrementa también el riesgo de cáncer gástrico. El texto también nos dice, las pruebas para detectar la infección se deben realizar en pacientes con úlcera péptica, pacientes con gastritis, pacientes con dispepsia significativa, aquellos que tienen o se los está estudiando por un linfoma tipo MALT, y también aquellos a los cuales se ha diagnosticado cáncer gástrico temprano. Por ejemplo, la prueba del aliento con urea, lo que habíamos visto el día de ayer, tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 90% y son útiles para el diagnóstico inicial, incluso también para el seguimiento después del tratamiento, ya que solo es positiva en presencia de la infección activa. En ese sentido, la serología, que la vimos también ayer, no es útil para confirmar el tratamiento exitoso, porque si bien la serología sale positiva cuando uno está con la bacteria activa, después del tratamiento los anticuerpos y demás continúan. Entonces la serología sigue siendo positiva a pesar de que se haya erradicado la bacteria. Y de igual forma, la detección de antígeno en heces permite detectar la infección activa y podría servir también como seguimiento. Respecto al tratamiento empírico, nos dice, y eso también les recalcábamos el día de ayer, si tenemos nosotros una prueba positiva, tratamos a la infección, no dudamos. Si ha salido positivo, hay que darle tratamiento antibiótico. Y si sale negativo, no confiamos al 100% de que el paciente no tenga la infección. Es más, podemos pensar que puede tratarse de un falso negativo. Entonces aquí nos dice, no, el tratamiento empírico se puede considerar, se puede indicar un tratamiento empírico a pesar de que tengamos pruebas negativas. Entonces en esos casos nosotros nos basamos en epidemiología, en un estudio específico de los síntomas del paciente y pues podemos ya indicar nuestro tratamiento antibiótico empírico. Si no se logra erradicar en 2 intentos, se debe impulsar o se debe realizar el cultivo. Este cultivo con pruebas de sensibilidad, perdón, este cultivo con su antibiograma, luego además realizar pruebas de sensibilidad y el mismo texto recomienda, ¿no? Después de 2 intentos sin erradicarlo, pues hay que remitirlo a un especialista. Me imagino un gastroenterólogo o hasta un infectólogo. Los enfermos con gastritis atrófica requieren vigilancia endoscópica, ya que existe o se ha descrito, ¿no? Que así como veíamos en la patología de esófago, en la cual tenemos ya una metaplasia con el esófago de Barrett que puede llegar a conducir a una displasia y luego a la aparición del cáncer, de igual forma existe esa secuencia, ¿no? De una metaplasia hacia una displasia y hacia un carcinoma en pacientes que tienen gastritis inducida por la infección de la bacteria. Y también se ha descrito que tiene un papel etiológico en el desarrollo del linfoma gástrico. Muy bien. Eso viendo de forma puntual la parte de infección por Helicobacter pylori antes de nuestra enfermedad ulceropéptica. Entonces, ahora sí podemos abarcar lo que corresponde a nuestro tema del texto, que es justamente la enfermedad ulceropéptica. Y aquí ya vamos a empezar a ver preguntas que tenemos que responder respecto a nuestro tema, ¿no? Y aquí tenemos la primera pregunta. Recordamos que tenemos 5 preguntas para responder a lo largo de la exposición. Esta primera nos dice, uno de los siguientes no corresponde a factores de defensa de la mucosa gástrica. Muy bien, veamos las respuestas.
Pepsina. Muy bien. Yo creo que existe consenso, ¿no? Justamente el que no forma parte, podemos decir, ¿no? Pepsina, es el de ahí, esa es nuestra familia, es justamente ella, ¿no? Justificado en nuestra página 1121. Y pues lo vamos a ver a continuación, ¿no? Tenemos esta figura del texto que nos muestra cómo existe un balance entre factores agresivos, factores de defensa y los mecanismos de reparación de la mucosa, lo que evitaría la formación de úlceras. Justamente dentro de los factores que se encargan de la agresión se encuentra la pepsina como una enzima y no forma parte de las vías o los factores defensivos, ¿no? Entonces la que no se encuentra como factor de defensa es justamente la pepsina. Veamos, respecto a las generalidades, las úlceras pépticas son defectos focales en la mucosa gástrica o duodenal. Estas se extienden hacia la submucosa e incluso pueden llegar más profundo. Incluso pueden llegar a perforar al estómago o hasta el duodeno y pueden ser consideradas tanto agudas o crónicas. Sigue siendo de diagnóstico ambulatorio frecuente, ¿no? No siempre es necesario que el paciente se interne para hacer el diagnóstico. Es uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes en Estados Unidos. Recordamos que nuestro texto es americano. Y pues tenemos una prevalencia del 2% en la población y una prevalencia acumulada de por vida del 10%, siendo el pico máximo de presentación a la edad de 70 años. Para 2006, la tasa de mortalidad en pacientes hospitalizados con úlcera duodenal fue de 3,7% y con úlcera gástrica 2,1%. La tasa de hospitalización es de 56,5 por 100.000 habitantes. Ahora, repetimos la figura que nos muestra el texto, justamente la figura número 27 del capítulo 26, que nos muestra, ¿no? El balance, esto es representado aquí con este triángulo, con esta pirámide, el balance que existe entre los factores agresivos y los factores defensivos y reparación de la mucosa gástrica. Estos ya los habíamos visto, ¿no? De los factores de defensa tenemos el bicarbonato, el flujo sanguíneo, el moco, las uniones celulares, la resistencia apical. Y esto está reforzado por la reparación. Repetimos, ¿no? La restitución, esa capacidad de células madre que tiene el estómago en su epitelio para restituir las células que se eliminan, las células que se dañan, la conformación de un tapón mucoide, la proliferación de las células, y también los factores de crecimiento que permiten justamente esta restitución. Todo esto debe enfrentarse a los mecanismos o factores de agresión, como la presencia propia del ácido. Denme un segundito. Les ruego que me den un minuto, por favor.
Muy bien. Eh, Disculpas por los inconvenientes técnicos. Vamos a continuar, ¿no? Estábamos hablando de justamente factores de agresión. Entonces, recordamos, ¿no? La presencia propia del ácido, la presencia de las enzimas, especialmente representada por la pepsina. Aquí ya tenemos un factor muy importante que es los AINES. Aquí está en su acrónimo en inglés. Y también inserta nuestra infección por Helicobacter pylori. Cuando se rompe este balance, el resultado va a ser la formación de úlceras. Entonces, hablando de la fisiopatología y la etiología de la enfermedad ulceropéptica, tenemos nuestra segunda pregunta. Esta pregunta nos dice, ¿el consumo de AINES como causa de úlceras pépticas fisiopatológicamente se debe a? Veamos las respuestas. Sí, muy bien, veamos. Efectivamente, compromiso de las defensas de la mucosa, justificada en nuestra página 1121. Veamos, cuando nosotros hablamos de la lesión ácida péptica de la mucosa, pues tenemos dos factores muy importantes que van a ser desequilibrantes para el inicio de la patología. El uso de los AINES o antiinflamatorios no esteroideos por el compromiso de las defensas de la mucosa y también la infección por Helicobacter pylori por su hipersecreción ácida y por el compromiso también de los mecanismos de defensa. Ahora, esta figura, estos cuadros, nos mencionan que no son solamente este tipo de etiologías, o sea, no solamente el uso de AINES y la infección por Helicobacter pylori está relacionado con lo que viene a ser la enfermedad ulceropéptica, sino que también vamos a poder encontrar pacientes con ulceración cuando tenemos, por ejemplo, nuestro síndrome de Solier-Edison por un gastrinoma, la hiperfunción o hiperplasia de las células genitales, la mastocitosis sistémica, pues secundaria a traumatismos, a quemaduras, a cuadros de estrés fisiológico mayor, la presencia de o la ingesta de fármacos como los AINES, la aspirina o incluso la cocaína. También por el tabaquismo y hasta el mismo estrés psicológico tiene nomás su repercusión en lo que viene a ser la formación de úlceras gástricas. En ese sentido, cuando hablamos de pacientes que tienen la infección por Helicobacter pylori, que además usan AINES y que además fuman, pues son los pacientes que tienen 90% de las complicaciones graves en Estados Unidos. Ahora recordamos aquí, ¿no? Tenemos las afecciones asociadas con úlcera péptica. Si bien es una gama muy variada, muy amplia, si nosotros lo llevamos hacia la enfermedad de la úlcera péptica duodenal o gástrica, vemos que la gran mayoría de los casos están en relación al Helicobacter pylori y al uso de AINES. Incluso es más frecuente que exista la idiopática, o sea, que no tiene una etiología conocida, a que sea otro tipo de caso, como por ejemplo el síndrome de Solier-Ellison o los traumatismos, quemaduras y demás. Es así que la secreción ácida respecto a la formación de la úlcera péptica, pues si bien se han descrito diversas anomalías relacionadas a que exista la exposición de la mucosa a los ácidos en pacientes especialmente que tienen úlcera duodenal, pues no hay una relación entre la secreción ácida y la gravedad de la enfermedad ulcerosa. ¿Eso qué quiere decir? Uno puede tener hipersecreción ácida y esto no va a ser el factor más importante para hablar de que se va a formar una úlcera. ¿Por qué la capacidad amortiguadora del duodeno en pacientes con úlcera duodenal se ve comprometida? ¿Eso qué significa? No es tanto la hipersecreción ácida, es más bien cuando se altera o se compromete la capacidad defensiva de la mucosa. Esto ya sea por disminución del bicarbonato duodenal
o por un cambio, ¿no? De la célula duodenal hacia una célula gástrica, ¿no? Una metaplasia gástrica duodenal. Aquí tenemos la figura que nos presenta el texto, que es la figura número 29, que nos muestra, ¿no? La frecuencia de anomalías fisiológicas en pacientes con úlcera duodenal. Y aquí tenemos, más que la secreción nocturna de ácido, está en relación lo que viene a ser la disminución de la secreción duodenal de bicarbonato. Más que la hipersecreción, juega un papel importante el que las defensas disminuyan. Tenemos nuestra pregunta número 3, la que dice, según la clasificación de Johnson, las úlceras inducidas por fármacos corresponderán al tipo. Veamos las respuestas. ¿Eh? Inciso E. Veamos justamente las de tipo 5, justificada en nuestra página 1122. Y vemos, ¿no? El texto nos presenta cómo fue Johnson quien empieza a describir los tipos de úlceras por su localización y también por su relación con la hipersecreción ácida. Y en la clasificación de Johnson, pues inicialmente tenemos ese tipo 1, tipo 2 y complementando finalmente hasta el tipo 5. La de tipo 1, considerada la más frecuente, como se puede ver en esta misma imagen del texto, que es la figura número 30 del capítulo 26, donde vemos, ¿no? Aquí en negro, en oscuro, la localización de la úlcera. Y vemos, ¿no? Es la más frecuente, es las úlceras que se encuentran cerca de la incisura angular en la curvatura menor. Y en estos casos, los pacientes tienen una secreción ácida normal o hasta incluso una secreción ácida reducida. En cambio, y aquí está remarcado en este cuadro, ¿no? Las de tipo 2 y las de tipo 3 están remarcadas en este cuadro, que es el cuadro de la hipersecreción ácida. Justamente las de tipo 2 nos menciona, ¿no? Es la enfermedad de la úlcera duodenal activa o inactiva, ya que no solamente se encuentra a nivel de esta incisura, sino que también se encuentra a nivel duodenal. Y aquí tenemos una secreción gástrica normal o una hipersecreción. En la de tipo 3 es del tipo de enfermedad de úlcera prepilórica en su localización y también tenemos una secreción gástrica normal o elevada. En cambio, en la de tipo 4, la úlcera se localiza cerca de la unión gastroesofágica y tenemos una secreción de ácido normal o incluso por debajo de lo normal. Y finalmente, las de tipo 5 que nos mencionan, ¿no? Van a ser las que se presentan en cualquier parte del estómago, pero están en relación a que son inducidas por fármacos. Por ejemplo, más frecuente es el consumo o el uso de AINES. De esa figura, lo más importante es recordar eso, ¿no? Los que están en relación a hipertensión ácida son los de tipo 2 y los de tipo 3. Justamente hablando de los fármacos AINES, pues el texto nos describe que el uso crónico de AINES, incluido también nuestro ácido acetilsalicílico, aumenta el riesgo de enfermedad úlceropéptica casi 5 veces. Y también el riesgo de hemorragia gastrointestinal superior en al menos el doble de riesgo. Las complicaciones son más frecuentes, son 3 veces más frecuentes cuando se toman AINES. 5 veces más incluso en pacientes mayores de 60 años. 10 veces más de riesgo de requerir una cirugía por algún tipo de complicación. Y de igual forma, el riesgo de muerte a causa de una complicación es 4,5 veces más. Por tanto, cualquier paciente que tome AINES o aspirina que tenga uno o más factores de riesgo debe recibir un medicamento supresor de ácido al mismo tiempo, preferentemente, un inhibidor de la bomba de protones. ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo, no? Aquí nos dice esta tablita que tenemos del texto también, que nos dice, ¿no? Los pacientes que toman AINES o ASA necesitan medicamentos supresores de ácido concomitantes si se presenta alguno de los siguientes factores de riesgo. Estamos hablando de una edad mayor a 60 años, antecedente de enfermedad acidopéptica, la ingesta de anticoagulantes de forma concurrente, consumo de dosis altas, un consumo crónico de AINES
Y también el consumo en dosis altas o el uso crónico de aspirina, especialmente cuando se superan los 325 miligramos cada día. Tenemos esta pregunta, la pregunta 4, acercándonos a la última pregunta de la clase de esta noche. Y esta pregunta nos dice, ¿no? ¿El crack provoca úlceras de tipo? Y aquí tenemos las opciones que nos tratan de mostrar localizaciones. ¿Dónde se localizarán las úlceras provocadas por el crack? Veamos las respuestas. Muy bien, existe consenso, ¿no? La letra A. Justamente son de localización yuxtapilóricas, justificado en nuestra página 1123. Y es que también tenemos otros factores que nos dicen, ¿no? Que van a estar en relación a lo que viene a ser las úlceras. Aquí tenemos pues el tabaquismo, el estrés y otros factores varios. Si hablamos del tabaquismo, pues los fumadores tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad ulceropéptica. Aumenta la secreción de ácido gástrico y también aumenta el reflujo duodenogástrico. El tabaquismo disminuye la producción de prostaglandina gastrorenal. Nosotros recordamos que las prostaglandinas forman parte de los mediadores que especialmente mantienen el flujo sanguíneo hacia el estómago. Disminuye también la producción de bicarbonato pancreático duodenal. Entonces recordamos, ¿no? Que es importante que el duodeno produzca bicarbonato y el estómago produzca bicarbonato para poder neutralizar la acidez. Respecto a cuadros de estrés, tanto fisiológico como psicológico, pues hay pacientes, los pacientes que han sufrido quemaduras son pacientes que se encuentran enfrentando un gran estrés fisiológico, físico, presentan un tipo de úlcera, ¿no? La úlcera duodenal, que puede estar o no acompañada de duodenitis en pacientes con quemaduras, que fue descrito por Carlin en 1842. Entonces, cuando habla, ¿no? de la úlcera de Carlin, se refiere justamente a este tipo de úlceras en los pacientes que han sufrido quemaduras. De igual forma, Cushing describe la úlcera péptica aguda en pacientes con traumatismo craneal y también las complicaciones exacerbadas por eventos estresantes de la vida. O sea, el estrés psicológico tiene su repercusión en la aparición de la enfermedad ulceropéptica. Como otros factores, especialmente tóxicos, tenemos también el uso, por ejemplo, de crack, de cocaína, se ha relacionado con úlceras pépticas, yuxtapilóricas, con tendencia a la perforación. Es la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? El crack produce úlceras yuxtapilóricas. El alcohol también se considera como un factor de riesgo, aunque no existen datos confirmatorios que nos digan que específicamente el alcohol produce úlceras. Muy diferente al tabaquismo, ¿no? Pero se lo considera como un factor de riesgo. Finalmente, nuestra última pregunta del tema de esta noche, que nos dice, ¿no? En pacientes con quemaduras, el progreso de úlcera duodenal, ododenitis, y ododenitis se conoce como, y recordamos, ¿no? Ya lo acabamos de mencionar. Veamos las respuestas. En este caso estamos hablando del inciso E, la úlcera de Curly. Justificado en nuestra página 1123, y es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Muy bien. Respecto a las manifestaciones clínicas de nuestra enfermedad ulceropéptica, tenemos, ¿no? Un gran abanico de manifestaciones que van desde el dolor abdominal, un dolor abdominal que suele presentarse en el 90% de los pacientes, que no suele presentar irradiación, que suele ser de carácter urente y que preferentemente se localiza a nivel del epigastrio. También el paciente puede presentar náuseas, puede presentar pérdida de peso, puede presentar distensión abdominal y es importante hacer un énfasis, ¿no? en nuestra anamnesis, buscando siempre el antecedente del uso crónico o un uso importante de AINES, también el uso de antiácidos de venta libre, porque es muy sencillo para el paciente ir a una farmacia, solicitar alguna medicación para la acidez
y que el paciente ya esté tomando especialmente inhibidores de la bomba de protones o ranitidina, por ejemplo, y que diga que con esa medicación mejora la sintomatología, entonces es importante poder preguntarle eso al paciente. Suele orientar también nuestro diagnóstico. Luego también tenemos que puede existir una prueba de sangre oculta positiva en heces. Esto en relación también a cuadros de anemia en los cuales pues la úlcera puede ir progresando hacia una complicación hemorrágica. Luego también tenemos justamente cómo vamos a diferenciar las características de un paciente que tiene úlcera duodenal de un paciente que tiene úlcera gástrica, porque va a haber diferencias en el cuadro clínico que nos va a presentar. Justamente cuando un paciente tiene úlcera duodenal, nos menciona, ¿no?, que el dolor suele presentarse 2 a 3 horas después de una comida, que es el tiempo que le toma realizar el vaciamiento gástrico al estómago, y de preferencia en la noche. En cambio, en úlcera gástrica, el dolor ocurre con la alimentación. También, para úlcera duodenal, 2/3 de los pacientes refieren que tienen dolor abdominal al despertar. Y 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Para úlcera gástrica, la incidencia es similar en hombres y mujeres, y en promedio hay mayor incidencia de la úlcera gástrica que de la úlcera duodenal. Respecto al diagnóstico, ¿no? Este punto clave número uno ya lo habíamos visto en la clase de ayer, en la introductoria, que nos dice, siempre que las pruebas sugieran infección por Helicobacter pylori, se debe hacer un tratamiento y se debe también confirmar la erradicación. Por tanto, nosotros, por ejemplo, podemos tener un paciente joven con dispepsia y que no tiene signos de alarma. En esos casos podemos iniciar un tratamiento empírico con inhibidor de la bomba de protones, sin necesidad de una endoscopia superior, y si el paciente está tomando AINES o aspirina, se debe interrumpir. Si el paciente logra ser diagnosticado por Helicobacter pylori, debe tratarse. En cambio, un paciente con dispepsia persistente y que no puede dejar de tomar AINES o aspirina por alguna razón, sí requiere una endoscopía superior. El paciente con signo de alarma, pues independientemente de su edad, requiere una endoscopía superior. Entonces recordamos, ¿no? Para este tema de la gastritis, nuestra esófago gastroduodenoscopía es muy importante, nos permite revisar, valorar la mucosa, ya sea del estómago como del duodeno. De igual forma, si ya tenemos una úlcera diagnosticada endoscópicamente o radiológicamente, debemos realizar la biopsia adecuada. Lo mismo que leíamos ayer cuando nos decía que parte del diagnóstico consiste en tomar buenas muestras del lecho o de la profundidad de la úlcera, como también de sus bordes, siempre para descartar una patología neoplásica. De igual forma, cuando tenemos una úlcera péptica inusual que se presenta en duodeno o hasta que se presenta en yeyuno, o un paciente que a pesar de la úlcera es negativo para una infección de Helicobacter pylori o que tampoco consume AINES, además de nuestra biopsia, además de nuestra endoscopía, es necesario hacer un estudio de nivel basal de gastrina en suero para descartar que nos enfrentemos a un gastrinoma. Por tanto, tenemos esta figura, esta tablita, que es la tabla número 8 del capítulo 26, que nos dice indicaciones para el diagnóstico y el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Tenemos las indicaciones establecidas y tenemos algunas que son controversiales. Respecto a las establecidas, pues todo paciente que tenga enfermedad de úlcera péptica activa, hay que hacerle un pesquisaje de infección de Helicobacter pylori. Si tenemos un paciente confirmado de enfermedad de úlcera péptica y que no ha sido tratada previamente para la infección, se debe hacer el diagnóstico y el tratamiento. Si tenemos un paciente con un linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica o de tipo MALT de bajo grado, debe hacerse el pesquisaje. Al igual que después de una resección endoscópica de cáncer gástrico precoz y cuando tenemos un paciente con dispepsia no investigada. Eso como lo establecido. Como controversial, si tenemos un paciente con dispepsia no ulcerosa,
Sí, podríamos pedirle el estudio, no es controversial. Puede que sí, puede que no. Pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, podríamos pedirle el estudio. Personas que consumen AINES, podemos pedirle un test para Helicobacter pylori. Al igual que aquellos que tienen anemia por deficiencia inexplicable de hierro, o aquellas poblaciones con mayor riesgo de cáncer gástrico, se puede solicitar. Respecto a las complicaciones, vamos a tener diferentes tipos de complicaciones, ¿no? Que van desde la hemorragia, la perforación, la obstrucción, y pues nos dicen, ¿no? Que las tres complicaciones más frecuentes en orden decreciente son justamente la hemorragia, la perforación y la obstrucción. Y aquí tenemos, ¿no? Esta figura del texto, que es la figura número 31, que nos dice las causas de una hemorragia gastrointestinal superior. Y vemos cómo el 40%, que es la parte más representativa, representa la úlcera péptica. Luego tenemos aquella que no es con una causa evidente, pero también aquella relacionada a varices, esofagitis, a un síndrome de Mallory-Weiss, de enfermedad erosiva, una neoplasia o otros. Entonces, cuando hablamos de hemorragia, pues el texto nos dice, no, la mayoría de las muertes relacionadas a úlceras pépticas en Estados Unidos son producidas por hemorragia. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva superior en pacientes hospitalizados y generalmente se presentan por melenas y también cuadros de hematemesis, ya sea melena y o hematemesis. Requiere una endoscopía temprana que no solamente puede ser diagnóstica, puede ser diagnóstica y terapéutica. Tres cuartos de los pacientes responden a la supresión ácida y al ayuno. Sin embargo, un cuarto de los pacientes volverá a sangrar. Esto, esta recaída, esta recidiva, está asociado a mortalidad y a la necesidad de cirugía. Tendremos entonces un grupo de alto riesgo, aquellos pacientes que se encuentran en estado de choque con hematemesis, aquellos a los cuales se han requerido que se les transfunda más de 4 unidades en 24 horas y aquellos que en una endoscopía presenten todavía estigmas. Este tipo de pacientes, como son de alto riesgo, no se benefician mucho de un tratamiento quirúrgico, más bien hay que intentar el tratamiento endoscópico y afortunadamente se benefician de este tratamiento poco invasivo. La cirugía planificada produce mejores resultados que una cirugía de emergencia, entonces en ese sentido es mejor estabilizarlo, tratarlo de forma mínimamente invasiva y ya posteriormente, si se puede planificar algún tipo de procedimiento quirúrgico, es mucho mejor que ingresar a una cirugía de urgencia, porque se corren más riesgo de complicaciones. En ese sentido, de igual forma el texto nos presenta, ¿no? Las herramientas de estratificación de riesgo para pacientes con hemorragia digestiva gastrointestinal o gastrointestinal superior o digestiva superior. Estamos hablando de la puntuación de Blatchford, ¿no? Que nos muestra su nivel de puntuación en el cual tenemos, ¿no? Las peores situaciones se encuentran con mayor puntaje cuando tenemos, por ejemplo, hipotensión respecto a la presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, cuando tenemos una gran elevación del nitrógeno ureico en sangre, cuando la hemoglobina para hombres es menor a 10 gramos de decilitro, o como tal para las mujeres. También otras variables, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, presencia de enfermedad hepática o fallo cardíaco, pues sumamos más puntos. Y mientras más puntos tengamos, pues mayor riesgo tendrá nuestro paciente. De igual forma, en nuestra puntuación de ROCAL tenemos, ¿no? Una que es la ROCAL clínica y tenemos la ROCAL completa. La clínica, aquí vemos, ¿no? Tenemos como punto variable la edad, el estado de choque y la presencia de una enfermedad coexistente. Para que sea completa, le añadimos un diagnóstico endoscópico y también la presencia de estigmas endoscópicos de hemorragia reciente. De igual forma, mientras mayor puntuación tengamos, nuestro paciente será considerado de mayor riesgo. Eso respecto a la hemorragia como la complicación más frecuente, la que puede llegar a ser severa, ¿no? También tenemos la perforación, eso adelantándonos un poco a lo que vamos a ver mañana, y es que es casi como lo que vimos con el tema de esófago, cuando hablábamos de ERGE, el esófago de Barrett se encuentra inserto al medio de la descripción de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. De igual forma aquí, si bien se encuentra en el acápite de abdomen agudo, en nuestra biografía de la residencia médica, la perforación o la úlcera péptica perforada, pues en el texto la úlcera péptica perforada se encuentra en medio
de la descripción de la enfermedad ulceropéptica. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es, sí, la vamos a mencionar la perforación dentro de las complicaciones y nos vamos a limitar a llegar al punto del tratamiento médico, cuestión de que nos vamos a reservar para la clase de mañana todo lo que viene a ser el tratamiento quirúrgico, las técnicas de cirugía, porque hay que recordar, ¿no? Si estamos frente a un cuadro de perforación, entonces generalmente la resolución es quirúrgica. Y vamos a aprovechar también para ver o no quedarnos solamente con la parte de enfermedad cerebropéptica, porque el texto al finalizar también nos habla de las úlceras por estrés, que las vamos a ver mañana, también el síndrome de Zollinger-Ellison y incluso la gastritis atrófica, todo esto como un preámbulo en el texto, porque después de todos esos subtítulos, de todos esos párrafos, ya luego empieza a hablar de cáncer de estómago y eso ya lo veremos en el capítulo de oncología, ¿no? Con todas las patologías oncológicas que forman parte de nuestra bibliografía para la residencia. Entonces, les repito, vamos a mencionar ahora la perforación como una complicación importante que está relacionada justamente con cuadros de abdomen agudo. Al principio, pues vamos a tener cuadros de peritonitis química a partir de las secreciones gástricas o secreciones duodenales que van a salir a la cavidad y van a producir ese cuadro de peritonitis, lesionando o irritando lo que viene a ser al resto del intestino, del peritoneo visceral y también parietal. Pero esto es al inicio. Posteriormente, con la sobrepoblación o la sobreproliferación bacteriana, vamos a tener ya la presencia de una peritonitis bacteriana. Y ahí también va a ser muy sencillo poder evidenciar signos de peritonismo o irritación peritoneal al examen físico. Estamos hablando de los signos de defensa involuntaria, así como también la sensibilidad o, bueno, al texto le gusta llamar sensibilidad, ¿no? Nosotros lo conocemos como dolor a la descompresión, la sensibilidad a la descompresión. Dentro de los estudios diagnósticos nos mencionan, ¿no? Si bien aquí para hemorragia la clave era la endoscopía, que nos permite ver los estigmas, la gravedad de las úlceras, las lesiones, los vasos que se encuentran con sangrado activo, los que se encuentran con costras y demás. En este caso, una radiografía nos permite a nosotros identificar lo que nosotros conocemos como neumoperitoneo. Ahora, en este caso, el texto dice, ¿no? No habla solamente directamente de una radiografía abdominal, nos habla de una radiografía de tórax. ¿Por qué razón? Porque en una radiografía de tórax, en la parte basal, vamos a poder ver lo que viene a ser el diafragma y el aire en una placa de un paciente que se encuentra de pie, que se encuentra en bipedestación, pues por gravedad el aire va a ir a alojarse justamente debajo del diafragma. Es por eso que en una radiografía de tórax se puede observar ese aire libre en un 80% de los casos. Si nosotros hablamos de una buena radiografía abdominal, pues una buena radiografía abdominal parte de las cúpulas diafragmáticas y se dirige hasta la región pélvica. Entonces, en una buena radiografía abdominal se puede evidenciar también el neumoperitoneo, no necesariamente en una radiografía de tórax. Pero en general, el texto también en la parte de traumatismos, en ese capítulo de traumatismos nos dice, ¿no? Igual en las lesiones de intestino y demás, en la obstrucción que no solamente nos debemos conformar con una radiografía abdominal, es importante complementarlo una radiografía de tórax, justamente para la evaluación, una mejor evaluación de las cúpulas diafragmáticas. Confirmado el diagnóstico, el paciente recibe analgésicos, antibióticos, líquidos isotónicos y debe ser llevado a quirófano. En este caso tenemos la imagen de una radiografía. Esta no es una imagen del texto, o bueno, sí, sí es una imagen del texto. Es justamente la figura número 32 que nos muestra una radiografía con una úlcera perforada. Y aquí podemos verlo, ¿no? Si nosotros recordamos cómo se muestra una radiografía normal, tendríamos que tener el tórax, el diafragma en el lado derecho directamente o inmediatamente el hígado. Aquí tenemos el hígado y aquí tenemos esta línea que es el diafragma. Y entre el diafragma y el hígado hay aire. Eso no debería existir. Por tanto, ese aire que se encuentra a este nivel se conoce como neumoperitoneo. Pero no solamente se encuentra a este nivel. Es mucho más sencillo encontrarlo en el lado derecho porque no debería existir ese espacio entre el diafragma y el hígado. En algunos casos se puede encontrar también en el lado izquierdo, pero hay que tener cuidado porque muchas veces cuando se forma un nivel hidroaéreo en el estómago, este puede solaparse y no permitir muy bien que se vea la cúpula diafragmática. En este caso sí se puede ver, ¿no?
Se ve la cúpula diafragmática, aparte se ve aquí la parte de la mucosa gástrica que tiene su nivel, pero aquí en este lado se observa cómo está también el aire atrapado. Aquí hay un nivel hidroaéreo del estómago, justamente porque ya no existe peristaltismo y demás, entonces aquí hay un nivel hidroaéreo del estómago, pero por fuera del estómago se ve el aire, inmediatamente por debajo de nuestra cúpula diafragmática, por debajo de nuestra diafragma, y es justamente el signo clásico de neumoperitoneo. Respecto a la obstrucción, que también es una complicación, vemos, ¿no? Ocurre en 5% de los pacientes. Se debe a la enfermedad por úlcera duodenal o una enfermedad prepilórica o una úlcera prepilórica. ¿Por qué razón? Porque nosotros recordamos que, bueno, las úlceras pueden sangrar, o sea, independientemente de dónde se encuentre la úlcera, puede sangrar. Independientemente de dónde se encuentre la úlcera, puede perforarse. Pero si nosotros tenemos una úlcera a nivel corporal, no vamos a tener un cuadro obstructivo. En cambio, si nosotros tenemos una úlcera que se encuentra en primera porción del duodeno, cerca al píloro, o estas prepilóricas, cerca al píloro, y recordamos que el píloro es un esfínter, es una zona de transición, es una zona que permite el paso del contenido gástrico al duodeno. Esa zona es estrecha y la cicatrización o la presencia de estas úlceras crónicas puede hacer que este sitio estrecho sea aún más estrecho y que tengamos entonces cuadros obstructivos. Por eso es importante recordar la localización. Esto que nos dice, ¿no? Se debe a la enfermedad de úlcera duodenal o la prepilórica. En una fase aguda, la obstrucción se produce por la hinchazón, por el edema inflamatorio y en relación también a la disfunción peristáltica. Lo que veíamos aquí, ¿no? Cuando no existe peristaltismo y empezamos a delimitar niveles hidroaéreos. De igual forma, no existe peristaltismo, aparte el tejido se encuentra hinchado, inflamado y la luz se reduce, se obstruye. Eso en cuadros agudos. En cuadros crónicos se debe más que todo a la presencia de la cicatriz. Entonces recordamos que el tejido que reemplaza, tejido de la cicatriz que reemplaza lo que se ha perdido en la herida, en la lesión, no tiene las mismas características frecuentemente. Suele tener mucho tejido fibrótico, mucho tejido cicatrizal, que no es elástico. Entonces, ese tejido pierde esa elasticidad, se vuelve un tejido más rígido y por tanto, al no poder distenderse, no poder estirarse, también disminuye gradualmente la luz y por tanto nos expone a cuadros de obstrucción. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a presentar el paciente? El paciente va a presentar vómitos que no van a ser biliosos, vamos a tener cuadros de deshidratación, cuadros de alcalosis metabólica, hipoclorémica o también hipocalcémica profunda. Como el paciente no puede alimentarse de forma adecuada porque está obstruido, pues de forma crónica existe una pérdida de peso prominente, llamativa. A la auscultación del epigastrio se puede escuchar una salpicadura de succión cuando logra pasar el alimento. Es como si pasara por un sitio estrecho, casi como si silbara, ¿no? No tanto así como si silbara, pero sí el texto lo menciona, ¿no? Como una salpicadura de succión. El diagnóstico confirmatorio se hace mediante endoscopía, porque nos permite evidenciar los sitios de estenosis. El tratamiento con succión nasogástrica, o sea, instalando una zona nasogástrica, hidratando al paciente por vía endovenosa y realizando la represión de electrolitos, suele ser las primeras medidas, suele tener buena respuesta, pero la mayoría requiere cirugía para tratar los sitios de estenosis o, en caso de que sea factible, la dilatación endoscópica con balones neumáticos. ¿Qué es importante? Siempre que exista una respuesta a un efecto de inflamación crónica, tenemos que descartar cuadros de cáncer, porque justamente la proliferación o estos cuadros de inflamación crónica llevan hacia una metaplasia, luego una displasia, luego a la formación de cáncer, pero también recuerden que el cáncer pues produce proliferación de tejido, que esta proliferación de tejido también puede disminuir la luz de la región, especialmente pilórica. Ya casi finalizando lo que vamos a abordar en esta clase.
en la clase de esta noche. Tenemos el tratamiento médico y tenemos el segundo punto clave del capítulo 26 que nos dice, la supresión ácida de por vida debe considerarse en cualquier paciente ingresado en un hospital debido a una úlcera péptica. La medicación supresora de ácido puede ser equivalente incluso a una vagotomía quirúrgica para prevenir las úlceras pépticas recurrentes o las complicaciones de úlceras pépticas. Entonces, la aparición de estos medicamentos supresores de ácidos, pues ha sido un gran invento. ¿Por qué? Porque puede ayudar mucho en el tratamiento, tendrá la desventaja de ser de por vida, pero su efecto llega a ser incluso equivalente a una cirugía antiácido. Estamos hablando de una vagotomía. Y es así que nosotros tenemos inicialmente dos tipos de tratamiento que nos muestra el texto, ¿no? El de tratamiento antiácido y aquí tenemos un tratamiento específico para la infección de Helicobacter pylori. Respecto al tratamiento antiácido, pues tenemos que los inhibidores de la bomba de protones constituyen el pilar del tratamiento médico. Recordando lo que habíamos visto como factores de riesgo, factores que se asocian a complicaciones, pues el paciente debe dejar de fumar, debe evitar el alcohol y en lo posible se debe limitar o evitar el uso de AINES. Ahora, van a existir un grupo de pacientes que necesitan tomar AINES, que necesitan tomar aspirina. Entonces, en aquellos que deben tomar estos medicamentos, siempre lo deben asociar a la toma de inhibidor de la bomba de protones. Si se encuentra una infección por Helicobacter pylori, esta debe ser tratada. Eso lo vimos en la parte inicial cuando veíamos esa figura, ¿no? Si solo tratamos la parte de la supresión ácida, el paciente va a recurrir con enfermedad ulceropéptica, va a recurrir con formación de úlceras. En cambio, si hacemos un tratamiento antibiótico dirigido a la erradicación del Helicobacter pylori, la tasa de recurrencia es mucho, mucho, mucho más baja. Entonces, este es el cuadro que nos presenta el texto, que es el cuadro número 10 del capítulo 26, que nos menciona, ¿no? Tratamientos para el Helicobacter pylori que tienen una duración de 10 a 14 días. Y aquí lo he tratado de sintetizar más o menos en el tratamiento triple de la claritromicina, donde tenemos, ¿no? Nuestro inhibidor de bomba de protones, casi en todos los casos, que pueden estar a dosis estándar, que es una vez al día, o a una doble dosis, dos veces al día, asociado a la claritromicina, a la amoxicilina o metronidazol, tres veces al día, ¿no? Es claritromicina. Luego tenemos el tratamiento triple con metronidazol. Aquí ya nosotros no tenemos claritromicina, tenemos directamente el metronidazol asociado a la amoxicilina. En el tratamiento triple de la levofloxacina, pues tenemos ya no el metronidazol, sino tenemos a la levofloxacina junto con la amoxicilina y obviamente su inhibidor de bomba de protones. Ahora, el tratamiento secuencial. Todos estos tratamientos son concomitantes, o sea, uno tiene que tomar las tres pastillas juntas. En cambio, en el tratamiento secuencial, primero se hace un tratamiento de el inhibidor de la bomba de protones con la amoxicilina por 5 a 7 días, aquí la bomba de protones por 14 días, y después del tratamiento de 7 días con amoxicilina, luego recién hacemos el tratamiento con claritromicina y metronidazol por otros 5 a 7 días. Por eso es secuencial. Y finalmente, el que es más fácil tal vez de recordar es el tratamiento cuádruple, porque tenemos cuatro medicamentos del bismuto, es el único esquema en el cual vamos a tener la presencia de bismuto, en el cual vamos a tener nuestro inhibidor de bomba de protones dos veces al día, más el salicilato de bismuto, 300 miligramos, y aquí no. Como es cuádruple, no solamente son cuatro medicamentos, también se da cuatro veces al día, al igual que la tetraciclina, 500 miligramos cuatro veces al día, y el metronidazol, 250 miligramos cuatro veces al día. Muy bien. Eso es justamente lo que nos presenta el texto hasta esta parte. Les había dicho que lo que continúa, o sea, el tratamiento quirúrgico, lo vamos a ver en la clase de mañana. Pues vamos a recordar un poco de lo que viene a ser la parte de perforación de úlcera péptica y recordamos, ¿no? El tratamiento inicial es el tratamiento médico. Sin embargo, las complicaciones no solamente se tratan con medicamentos, requieren conducta quirúrgica muchas veces. Entonces, entre los más importantes está justamente la perforación.
Y esa es la razón por la cual el día de mañana, cuando hablemos de úlcera péptica perforada, vamos a tratar la parte de tratamiento quirúrgico y toda la parte final de la enfermedad úlcera péptica también. Esto recordando que la úlcera péptica perforada se encuentra inserta a la mitad de nuestra enfermedad úlcera péptica. Bueno, para finalizar nuestra clase vamos a comenzar a hacer la resolución tanto de nuestro caso clínico como de las preguntas que hemos planteado al principio. Y tenemos, ¿no? Para nuestra historia clínica, un paciente masculino de 50 años con antecedentes de hipertensión controlada con amlodipino, que se presenta en consulta por dolor epigástrico ardiente. Y aquí la parte importante es eso, ¿no? El dolor epigástrico de tipo ardiente o urente. Y vemos, ¿no? Que es de 4 meses de evolución, que el dolor es intermitente, se alivia parcialmente con la ingesta de alimentos antiácidos, pero reaparece unas horas después, ¿no? Refiere náuseas ocasionales, ni vómitos, no se ha experimentado pérdida de peso significativa, tampoco hemorragia digestiva, no hay cambios en el hábito intestinal. El paciente menciona que el dolor empeora por la noche y lo despierta el sueño. El paciente tiene antecedentes de consumo regular de antiinflamatorios no esteroideos y esto es debido a un cuadro de dolor lumbar crónico. Entonces, aquí lo más importante es justamente eso, ¿no? El consumo de AINES. Dentro del examen físico, nada significativo. Veamos. Para nuestra prueba diagnóstica, esta ha sido bastante sencilla, ¿no? Nos hemos ido directamente a una endoscopia digestiva alta o superior. Y ahí vemos, ¿no? La endoscopia justamente nos muestra cómo se encuentra alterada la mucosa. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que han encontrado en la primera porción del duodeno una úlcera duodenal de 1 centímetro, pero que no tiene datos de hemorragia activa. Ahora, si nosotros recordamos, podemos hablar un poco más, no nos vamos a quedar solamente con la úlcera, porque por ejemplo, por su localización, ¿qué tipo de úlcera sería según nuestra clasificación de Johnson? Recordamos, ¿no? La enfermedad duodenal es justamente la de tipo 2. Está muy bien. La que se encuentra en la primera porción del duodeno. Respecto a los laboratorios, prácticamente todo se encuentra dentro de lo normal, dentro de lo aceptable, excepto que cuenta con una prueba de Helicobacter pylori positiva. Y recordamos que la enfermedad o la infección por Helicobacter pylori también se encuentra asociada en cuadros de úlceras duodenales. Entonces, con eso ya tenemos nuestro diagnóstico, ¿no? ¿Qué era lo importante? Por identificar la clínica, estamos hablando de un dolor epigástrico urente, con eso ya pensamos patología gástrica. Ya tenemos un paciente que consume AINES, entonces ya tenemos un factor de riesgo importante. Y lo que dijimos, ¿no? Podemos solicitar una endoscopia. Solicitamos la endoscopia y vemos la lesión. Aprovechando la endoscopia, se puede tomar esa prueba del test de ureasa, ¿no? La prueba rápida del test de ureasa, que son unos pequeños cassettes en los cuales se toma una pequeña biopsia, se lo coloca en el cassette y en unos minutos nosotros vemos si es positivo o negativo para la presencia de Helicobacter pylori. En este mismo estudio de endoscopia podemos diagnosticar la infección por Helicobacter pylori. O si no es en un laboratorio, tal vez en una, aquí no especifica, ¿no? Pero puede ser una serología, nos dice que es positiva, entonces todo tiene relación. Hay que iniciar el tratamiento supresor de ácido y también el tratamiento antibiótico para erradicar el Helicobacter pylori. Y comenzando ya a responder nuestras preguntas planteadas al inicio de la clase, pues ¿cuál es la causa más común de úlceras duodenales? Igual en respuesta a nuestro caso clínico, la infección por Helicobacter pylori. Justamente porque esta infección es la causa más común de úlceras duodenales, contribuyendo a la erosión de la mucosa gástrica y duodenal. ¿Qué factor de riesgo contribuye significativamente al desarrollo de úlceras pépticas en pacientes que utilizan AINES?
Nuestra respuesta al inciso D, el uso concomitante de corticosteroides. El uso concomitante de corticosteroides y AINES aumenta significativamente el riesgo de desarrollar úlceras pépticas debido al mayor daño a la mucosa gástrica. Pero nosotros recordamos, ¿no? El daño que realizan los AINES, tal vez no tanto enfocados en el ASA, pero los AINES y obviamente los corticosteroides trabajan a nivel de los mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los AINES lo que hacen es inhibir, como todo antiinflamatorio, en nuestra cadena. Nosotros recordamos, ¿no? En las primeras clases de fisiopatología cuando hablamos de inflamación y cómo actuaban los AINES en nuestra cascada de la inflamación. Pues es importante cómo nosotros vemos que es necesario la formación de las enzimas COX-1, COX-2, que se van a encargar de fragmentar nuestro ácido araquidónico inicial, ¿no? Ese es el más inicial de todos. Y dentro de nuestra cascada, pues empiezan a intervenir los COX-1, los COX-2, y es ahí donde empiezan a actuar los AINES. Y el objetivo o el resultado final de esa cascada de la inflamación es justamente la formación de interleucinas, de prostaglandinas. Y nosotros recordamos, dentro de las prostaglandinas tenemos muy importante la prostaciclina. Y no solamente la prostaciclina, en general las prostaglandinas se encargan de mantener un flujo adecuado a los tejidos, especialmente cuando existen cuadros de inflamación, entonces aumenta el flujo sanguíneo a los tejidos que se encuentran inflamados. En el caso del estómago, habíamos visto que es necesario que exista circulante una prostaglandina que permita el flujo adecuado hacia el estómago. Por eso hemos visto, ¿no? Su red sanguínea es muy importante. Incluso si nosotros quirúrgicamente reseccionamos dos de esas arterias o atamos dos de esas arterias, con las otras dos, puede vivir el estómago sin presentar cuadros de necrosis. Eso es porque el flujo sanguíneo, la irrigación sanguínea es muy importante. Cuando nosotros inhibimos mediante el uso de AINES o de forma más superior, incluso con el uso de corticosteroides, estamos afectando la producción de estas prostaglandinas que tienen un efecto positivo en el estómago. Ya, tienen su efecto negativo en la parte inflamatoria, en la parte del dolor, etcétera, y es lo que nosotros necesitamos tratar con el medicamento, pero sin darnos cuenta también tiene un efecto colateral en los mecanismos de defensa de nuestra mucosa gástrica. Entonces, si bien el uso de AINES es perjudicial o se encuentra relacionado como un factor de riesgo para la enfermedad péptica, si nosotros lo asociamos a corticosteroides, pues estamos potenciando ese efecto lesivo que tiene con nuestros mecanismos de defensa de la mucosa gástrica. Respecto a nuestra pregunta 3, ¿cuál es el síntoma más característico de una úlcera duodenal? Pues el dolor abdominal que mejora con las comidas. Recordando que la úlcera, al encontrarse en la parte duodenal, cuando se elimina el alimento, pues este alimento suele tener una característica alcalina, no es un alimento ácido entonces. Como el alimento es alcalino, entonces mejora esa sensación urente, ¿no? Entonces, el dolor mejora con los alimentos. El dolor abdominal que mejora con la ingesta de alimentos es característico de las úlceras duodenales debido a la neutralización del ácido por el propio alimento que es más alcalino. La pregunta 4. ¿Qué prueba es más útil para confirmar la erradicación del Helicobacter pylori después del tratamiento? Lo que dijimos, ¿no? Nuestra prueba de aliento con urea, marcada con carbono, podemos complementar. La prueba de aliento con urea es una prueba no invasiva y sensible para confirmar la erradicación del Helicobacter pylori después del tratamiento, porque recordamos que solamente es activa o solamente es positiva cuando la infección es activa. ¿Qué complicación potencial puede surgir de una úlcera péptica no tratada? Apendicitis, hepatitis, pancreatitis. No, aquí está sencillo, ¿no? Una perforación gástrica. Una úlcera péptica no tratada puede progresar a perforación gástrica, una complicación grave que requiere intervención quirúrgica inmediata o oportuna. Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se debe evitar en pacientes con úlcera péptica activa? Recordamos, ¿no? El uso de AINES. Los AINES deben evitarse en pacientes con úlcera péptica activa debido a su efecto dañino en la mucosa gástrica que puede exacerbar la úlcera.
Pregunta 7. ¿Cuál es el régimen antibiótico recomendado para la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes con úlcera péptica? Pues recordamos, ¿no? Nuestro primer esquema de tratamiento es este esquema triple de la claritromicina, ¿no? Sí se ve claritromicina con amoxicilina o también podemos asociarla con metronidazol. El régimen estándar para la erradicación del Helicobacter pylori incluye claritromicina y amoxicilina en combinación con un inhibidor de la bomba de protones. La pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes síntomas sugiere una complicación hemorrágica de la úlcera péptica? Disfagia, dolor, ictericia, estreñimiento. No. Inciso B, la hematemesis, ¿no? La hematemesis o vómito con sangre sugiere una complicación hemorrágica de úlcera péptica y requiere atención médica inmediata. Nosotros recordamos que justamente la sangre irrita la mucosa gástrica, lo que desencadena el reflejo del vómito, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos los cuadros de hematemesis. Nuestra pregunta 9. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los inhibidores de la bomba de protones en el tratamiento de las úlceras pépticas? Pues su mecanismo de acción lo dice, ¿no? Inhibe la bomba de protones, por tanto, inhibe la secreción de ácido gástrico. Los inhibidores de la bomba de protones inhiben la bomba de protones de hidrogenión potasio, ATPasa, en las células parietales gástricas, reduciendo así la secreción de ácido y permitiendo la cicatrización de las úlceras. Finalmente, pregunta 10. ¿Cuál es el seguimiento recomendado para un paciente con úlcera duodenal tratada con éxito y erradicación del Helicobacter pylori? Inciso B, la prueba de aliento con urea a los 2 meses. Vemos, ¿no? Después del tratamiento se recomienda realizar una prueba de aliento con urea a los 2 meses para confirmar la erradicación del Helicobacter pylori y asegurar una resolución de la úlcera. Porque recordamos, este test solamente va a ser positivo si tenemos la presencia activa de la infección. Muy bien. Ahora, para finalizar la clase y a modo de consolidar de forma puntual los puntos más importantes sobre la enfermedad ulceropéptica, y vamos a ser honestos, ¿no? Lo hemos dejado un poco a la mitad, porque mañana vamos a seguir viendo enfermedad ulceropéptica, pero ya desde el punto de vista quirúrgico, más desde el punto de vista de las complicaciones, porque queremos abordar justamente la ulceropéptica perforada, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto esta noche. Respecto al resumen, ¿no? Tenemos la enfermedad ulceropéptica, que se refiere a las úlceras que se desarrollan en la mucosa del estómago, úlcera gástrica, o en la mucosa del duodeno, como úlcera duodenal, debido a un desequilibrio entre los factores agresivos, el ácido gástrico, la pepsina, y los factores defensivos de la mucosa, la presencia de moco, bicarbonato, el flujo sanguíneo de nuestra mucosa. Respecto a la etiología, las principales causas son la infección por Helicobacter pylori, el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, estamos hablando de los AINES, y como otras causas que pueden estar presentes están el estrés fisiológico severo, el síndrome de Sjögren-Rodison y también el tabaquismo. Respecto a la fisiopatología, el Helicobacter pylori y los AINES alteran la barrera mucosa gástrica, alterando, ¿no? ese balance que existe entre factores agresivos y defensivos, permitiendo que el ácido gástrico y la pepsina dañen la mucosa, lo que conduce a la formación de úlceras. Respecto a los síntomas, en la úlcera gástrica pues, tenemos dolor epigástrico que puede empeorar con la ingesta de los alimentos. Y en la úlcera duodenal, un dolor epigástrico que típicamente mejora con la ingesta de alimentos y puede despertar al paciente por la noche. Respecto a las complicaciones, tenemos cuadros de hemorragia. Es la complicación más común, presentando hematemesis, melena. Los cuadros de perforación asociados a un cuadro de dolor abdominal súbito, intenso, con signos de peritonitis. Tenemos la obstrucción, ya sea por edema o por cicatrización, causando vómitos por la parte obstructiva e incluso pérdida de peso porque no permite la alimentación del paciente. Y aquí está aumentado, ¿no? Tenemos como complicación, si bien el texto no lo menciona como los tres más importantes o dentro de los tres más importantes, hablamos de una penetración en el sentido de que la úlcera puede extenderse a órganos adyacentes causando dolor referido. Respecto al diagnóstico, tenemos, ¿no? La endoscopia digestiva superior o endoscopia digestiva alta. Es el método de diagnóstico de elección, ya que permite la visualización directa de la mucosa, de la úlcera y nos permite hacer toma de biopsias. También tenemos las pruebas para el Helicobacter pylori, como la prueba rápida del test de ureasa, una biopsia endoscópica, la prueba del aliento con urea y también podemos utilizar antígenos fecales. Para el tratamiento médico, recordamos, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones son el pilar de tratamiento, reduciendo la producción de ácido gástrico. Es importante también la erradicación del Helicobacter pylori y comenzamos, ¿no?
con nuestros esquemas de tratamiento. Comenzamos con la terapia triple de la claritromicina, que incluye un inhibidor de la bomba de protones, la claritromicina y la amoxicilina, que puede ser reemplazada por metronidazol por 10 a 14 días. Respecto al tratamiento de las complicaciones, cuando hablamos de hemorragia, se puede realizar una endoscopía que no solamente va a ser diagnóstica, puede llegar a ser terapéutica y favoreciendo el control de la hemorragia, ¿no? Ya sea mediante una hemostasia por cauterización, por inyección de adrenalina o la aplicación de clips o bandas. Respecto a la perforación, pues requiere la intervención quirúrgica urgente y en la obstrucción, pues se puede realizar una dilatación endoscópica en algunos casos o ir directamente a cirugía también. Para la prevención de las recurrencias, pues es muy importante hablar de la erradicación completa del Helicobacter pylori, como también evitar el uso de AINES, evitar el uso de aspirina, el uso de alternativas como el paracetamol o la adición de un inhibidor de la bomba de protones cuando estamos tomando de forma imprescindible un AINE. Eso ya lo vamos a ver el día de mañana, pero bueno, si hablamos de la cirugía en los casos de enfermedad cerebropéctica, tenemos la cirugía antiácido que clásicamente se describe con los procedimientos de vagotomía. En estos procedimientos de vagotomía, pues recordamos lo que vimos en la clase de ayer. Hablábamos que el estímulo de la acetilcolina, que forma parte de la neurotransmisión de los nervios parasimpáticos, en este caso de los nervios vagos, estimula el ácido. Seccionar los nervios vagos, es hacer una vagotomía, disminuye ese estímulo, lo cual ayudaría a disminuir la secreción ácida de forma permanente. Entonces, lo vamos a ver con más detalle mañana, pero vemos, ¿no? Se ha descrito la vagotomía asociada a una antractomía como procedimientos quirúrgicos para reducir la producción de ácido en casos refractarios o en casos complicados. De igual forma, dentro de la cirugía de emergencia, se puede realizar un parche de Graham que es utilizado en casos de perforaciones en las cuales podemos cubrir el defecto de una úlcera perforada con EpiPlum. Les repito, eso lo vamos a verlo mañana. Respecto al síndrome de Solier-Ellison, que también lo vamos a ver el día de mañana, pues está causado por un gastrinoma, ¿no? Es un tumor productor de gastrina. Entonces recordamos con nuestra clase de ayer también que la gastrina se encarga de estimular la producción de ácido. El diagnóstico es mediante la medición de los niveles séricos de gastrina, pruebas de estimulación de secretina, y el tratamiento incluye la resección quirúrgica del tumor que se está produciendo la gastrina y también se asocia al tratamiento con inhibidor de la bomba de protones. Ya los factores de riesgo, recordamos, ¿no? El uso crónico de AINES, la infección por Helicobacter pylori, el tabaquismo, el consumo excesivo del alcohol y el estrés fisiológico como factores de riesgo. Y es necesario el seguimiento, ¿no? Una revolución endoscópica en úlceras gástricas para confirmar la cicatrización, descartar también la malignidad y las pruebas de erradicación del Helicobacter pylori después del tratamiento son necesarias en el seguimiento de nuestros pacientes. Dentro de las modificaciones en el estilo de vida, pues hay que evitar alimentos y bebidas que exacerben los síntomas, como el café, el alcohol, los alimentos picantes, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol. Y dentro del pronóstico, pues con tratamiento adecuado, la mayoría de las úlceras se curan sin complicaciones. La erradicación del Helicobacter pylori y el evitar el uso de los AINES son la clave para prevenir las recurrencias. Muy bien, eso sería todo respecto a la clase de esta noche. Les recuerdo que mañana vamos a terminar nuestra semana de patología de estómago abordando la parte de abdomen agudo de una úlcera péptica perforada. Y vamos a aprovechar para ver los últimos párrafos respecto a enfermedad ulcerosa. Estamos hablando del síndrome de Solier-Ellison, las úlceras por estrés y también la gastritis atrófica. Todo esto en relación a la infección también por Helicobacter pylori que vimos al principio de nuestra clase. Les repito, si me dan chance, en unos minutos les voy a pasar las diapositivas de esta clase, como también las diapositivas o los PDFs de la clase de mañana con espacios para que los vayan completando a modo de repasar, junto con el caso clínico y las preguntas de úlcera péptica perforada. De igual forma, recuerden que de forma periódica se van a ir subiendo las clases anteriores a la plataforma, solo hay que tener un poquito de paciencia, por favor. Y pues nada, los veo el día de mañana, si no tienen más preguntas. A ver, tenemos una pregunta.
¿Qué debemos tomar en cuenta para el tratamiento del Helicobacter pylori si es de 10 días o 14? Bueno, eso ya es más al criterio, ¿no? Nos permite ser flexibles. O tratamos al paciente por 10 días o tratamos al paciente por 14 días. Nosotros de forma general podemos decir un tratamiento de 2 semanas. Lo más importante es, ya sea un tratamiento de 10 días o de 14 días, lo más importante que tenemos que considerar es que necesitamos un test de erradicación. En este caso puede ser un antígeno fecal o si tenemos la disponibilidad, mucho mejor, nuestra prueba del aliento de ureasa, ¿vale? ¿La tenemos en Bolivia? Sí, la tenemos en Bolivia. No lo tenemos en todos los centros. Lo que más tenemos es lo que viene a ser las pruebas serológicas. Esas son mucho más sencillas porque es cuestión de comprar los cassettes, los reactivos y demás. Pero lo vimos el día de ayer, ¿no? Tiene sus eh, limitaciones. Como una prueba de erradicación, no es la mejor prueba. Veamos. Mm. Úlceras de mayor. Bueno, en la parte que hemos revisado, yo creo, sí, es importante tal vez verlo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de úlcera, hay que recordar que toda úlcera es un defecto, una solución de continuidad. Lo que hablamos con epónimos de lo que viene a ser, por ejemplo, nuestra úlcera de Cushing, nuestra úlcera de Carlin, se encuentran en nuestro texto, se encuentran justamente a ese nivel. En cambio, la úlcera de Majorly no se encuentra exclusivamente en patología de estómago, más bien es un tipo de lesión que se encuentra asociado a un tipo de carcinoma y no es necesariamente que estamos hablando de un carcinoma gástrico, más bien es un carcinoma que se encuentra a nivel de la piel. Entonces, si bien es una úlcera, no forma parte de la úlcera péptica como tal, ¿no? Entonces, por eso también no se menciona. Sí, todo epónimo nos sirve a nosotros para hacer un descarte, ¿no? Pero la úlcera de Majorlin está más bien asociada a una úlcera eh, que está en relación a un carcinoma, ¿no? Un carcinoma de células escamosas. Y esto no está directamente descrito en patología de estómago. Veamos. El esquema de erradicación de Helicobacter cuádruple, ¿cuántos días son? El texto nos menciona, ¿no? Mm, todos esos esquemas que están en la tablita, al principio de la tabla del cuadro número 10 del capítulo 26 dice, ¿no? Tratamientos de Helicobacter pylori de 10 a 14 días. Todos los esquemas son de 10 a 14 días. Cuando ya hemos intentado dos esquemas, el mismo texto lo dice, ¿no? Si ya se han intentado dos esquemas y no se ha logrado erradicar a la bacteria, hay que hacer un cultivo, hay que hacer otras pruebas y hay que mandar a un especialista. ¿Cuánto tiempo de consumo de INES produce una úlcera péptica? Ah, hay que recordar que una golondrina no hace verano, ¿no? El texto no lo menciona específicamente, ¿no? Un paciente que toma AINES por 14 días ya tiene riesgo de una úlcera. No, nos dice el consumo crónico de AINES. Estamos hablando, no sé, de pacientes que por años toman, no todos los días AINES, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos pacientes, especialmente de la tercera edad, que tienen cuadros crónicos de gonartrosis, de coxartrosis, de lumbalgia y que de forma empírica o incluso algunas veces asesorados por algún personal de salud, consumen AINES, incluso a veces corticosteroides para disminuir los cuadros inflamatorios, para mejorar los dolores, pero cuando pasa el efecto, vuelve la molestia y lo que hacen es consumir estos medicamentos de forma crónica, asociado, por ejemplo, a la infección del Helicobacter pylori, que ya lo hemos visto, ¿no? En países en vías de desarrollo es muy común. Y es por eso que la gastritis, el síndrome péptico, la infección por Helicobacter pylori y las úlceras es muy común en nuestro medio, justamente porque tenemos un acceso a los AINES y porque la gran mayoría de la población tiene Helicobacter pylori si es que no tenemos Helicobacter pylori.
Entonces, no es solamente el uso por un determinado tiempo de los AINES. Juegan otros factores, pero hay que recordarlo, ¿no? En nuestra anamnesis nosotros tenemos que ir tratando de obtener la mayor cantidad posible de información de nuestro paciente, ya el uso de AINES, ya la presencia de dolor de tipo urente, ya tal vez los hábitos poco higiénicos, el consumo de alimentos en la calle y demás, ya nos pueden ir orientando de que puede existir una infección también por Helicobacter pylori. Y no es un paciente que bebe con frecuencia, un paciente que además fuma, entonces ya tenemos muchos factores de riesgo, ¿no? E incluso, no sé, un paciente que además se expone a mucho estrés, no sé, un estudiante de medicina, por ejemplo, un médico. Si se dan cuenta, pues, nosotros mismos nos englobamos con muchos factores de riesgo para este cuadro de enfermedad ulceropéptica. Entonces, el texto no lo menciona como tal, no cuánto tiempo de consumo de AINES nos va a producir la enfermedad, pero sí lo considera un factor muy importante dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Justamente el uso de los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa y demás tendrían un efecto más que todo antiinflamatorio y ya no tratarían de ser como inhibidores generales, ¿no? Que de forma secundaria afectarían a la producción de las prostaglandinas, ¿no? Es por eso que se recomienda ese tipo de medicamentos, ¿no? Sin embargo, todavía el acceso a nuestro medio no es muy estandarizado. Si bien tal vez en la práctica privada se puede utilizar, pero por ejemplo en nuestro sistema de salud como tal, apenas contamos con ibuprofeno, con diclofenaco, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Es muy difícil para nuestro medio poder acceder a esos medicamentos. El más confiable. Por más que sea confiable o no, el texto lo dice, ¿no? Si tú tienes un test positivo, dale tratamiento. Y si tienes un test negativo, puedes darle tratamiento también, siempre y cuando te respaldes en la sintomatología o en la epidemiología. ¿Por qué razón? Porque un test negativo no debería ser suficiente como para descartar la posibilidad de Helicobacter pylori, considerando cómo el Helicobacter pylori repercute en la fisiopatología de la enfermedad, incluso en el riesgo de cáncer, es mejor iniciar el tratamiento. Ahora, lo que tenemos nosotros a disposición, como les digo, es mucho más frecuente realizar pruebas en sangre. Con una prueba en sangre que salga positiva, uno ya puede comenzar el tratamiento. Pero es muy diferente hablar de una prueba que sirva para control, una prueba que sirva para erradicación. En ese caso, las pruebas serológicas en sangre ya no son tan sensibles, ya no son tan confiables. Y les dije, no, las pruebas N NS pueden servir para la erradicación porque las pruebas N NS son positivas cuando uno tiene la presencia de la bacteria en el estómago. Si no se erradica el Helicobacter en 14 días, ¿en cuánto tiempo podemos repetir, mejorar el tratamiento? En una parte de nuestro resumen decíamos, ¿no? En 2 meses hay que hacer un control. Si en esos 2 meses, después del tratamiento, vemos que persiste la bacteria, pues ahí iniciamos otro esquema. Y si ya tenemos dos esquemas que han fracasado, entonces mejor derivarlo nomás a un infectólogo, tomar un cultivo con antibiograma y así el objetivo en general es erradicar a la bacteria. Respecto al consumo de aspirina, el texto menciona, ¿no? Más bien es arriba de 325 si no me equivoco, diarios. Con 0,48 quienes consumen alical, yo creo que podrían estar lo más tranquilos. Pero la idea es no consumirlo cada fin de semana, ¿no? No consumirlo muchas veces por semana. Consumir al mismo tiempo todos los antiácidos. No tiene mucho sentido, ¿no? En esa parte, si nosotros vemos que cada uno tiene un efecto, en la parte de úlcera, pero no estamos hablando de gastritis, no estamos hablando de enfermedad ulceropéptica. El texto lo que hace es recomendar inhibidor de bomba de protones. Ahora, que se puede utilizar sucralfato
como una medida protectora para la mucosa, menciona que sí, puede ayudar, pero no menciona el hidróxido de aluminio, eh, no menciona que deba asociarse netamente a inhibidores de los receptores H2, entonces dice, ¿no? Antiácidos, el estándar o los medicamentos de primera línea que se deberían utilizar son los inhibidores de la bomba de protones. Prueba ELISA en heces. Sí, es lo que les acabo de decir, ¿no? Si uno tiene la bacteria en el estómago, se van a ir eliminando restos de estas bacterias por las heces. Y entonces, si existe la erradicación, este test va a ser negativo. Y sin embargo, si sigue vivo la bacteria en el organismo, entonces va a seguir siendo positiva. Puede servir como un test de comprobación. Pero el test dice, no, el que es el estándar para ese test es justamente nuestra prueba del aliento con urea, ¿no? Y marcado con carbono. Muy bien. Viendo que ya no tenemos más preguntas. Y bueno, sí, hay que reconocer esa parte, ¿no? Es una enfermedad que está muy prevalente en nuestro medio. Cuando hablamos de gastritis y enfermedad ulceropéptica, pues prácticamente todos la hemos visto en algún momento, tal vez todos la hemos sufrido en algún momento incluso. Entonces es importante conocerla. Y como decía el texto mismo al principio del capítulo, para entenderla tenemos que conocer desde la anatomía macroscópica, microscópica, histológica del estómago, su fisiología, para poder entenderlo y así también para poder diagnosticarlo y tratarlo. Porque la idea no es solamente suprimir el ácido, como han visto, y el Helicobacter pylori está inmiscuido en los casos de gastritis, de enfermedad seropéptica. Entonces, no solamente hay que dar un tratamiento antiácido, hay que pesquisar, hay que buscar la infección y si se diagnostica, hay que tratarla y luego hay que estar seguros que sea erradicado. Pero es de difícil manejo. ¿Por qué? Porque la reinfección es frecuente. Entonces, es complicado, ¿no? Pero bueno, me gustaría dar ya por concluida nuestra clase de esta noche, agradecerles su interés, agradecerles su atención y mañana culminaríamos con nuestra semana de patología de estómago para pasar luego a una nueva semana de temas de nuestra bibliografía respecto a nuestro capítulo de cirugía general. Que tenga muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 7:30 para concluir con el tema de úlcera péptica perforada.